Bueno, hoy 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Para hablar de este tema tan importante hemos invitado en vivo al doctor Alejandro Ruiz Díaz, médico psiquiatra. Como dije anteriormente en el programa, vamos a estar charlando con él. Tenés una línea habilitada por cualquier consulta que nos quiera realizar, que es el 1566-6194. Es una inminencia el doctor Alejandro Ruiz Díaz, aunque él humildemente prefiere que no. Me dice, vamos al tema central, pero vale la pena hablar un poco qué profesional, cuáles son sus condiciones para tratar un tema tan importante de salud mental como es la depresión. El doctor Alejandro Ruiz Díaz, que me acompaña, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba con el título de médico cirujano en el año 1988. En 1992 se especializó en psiquiatría y a lo largo de todos estos años permanentemente está brindando conferencias, podcast, ha escrito libros hablando de salud mental, no solamente en nuestro país, sino en muchos países de Centroamérica, incluso hasta en Puerto Rico o Costa Rica, Puerto Rico. Vive en Rafaela, nació allí, tiene 6 hijos, no viene de una familia de médicos, pero él ha elegido esta profesión para vivir, a la cual ha abrazado también la psiquiatría. Y hoy está en Sunchales y está trabajando aquí en el Centro de Salud de Barrio 9 de Julio a través de un contacto y una gestión que ha realizado Pablo Pinotti como intendente municipal, y hoy nos visita. Así que ya le doy la bienvenida al doctor Alejandro Ruiz Díaz. Bienvenido, doctor. Qué placer que esté por segunda vez en vivo. Estuvimos en noviembre charlando, aquí noviembre pasado. Bueno, doctor Ruiz Díaz, ¿qué tema es el de la depresión? Para comenzar a hablar y ponerlo en palabras, ¿no? Porque es un tema que es una enfermedad que está muy estigmatizada. No todo el mundo se anima a hablar cuando padece o diagnostica la depresión. Pero, ¿qué es la depresión y cuáles son sus principales síntomas, doctor? La depresión es una situación en la cual el paciente empieza a notar, a veces no lo nota fácilmente, no solo que aparece un desgano, se llama abulia, una falta de voluntad, sino que aparece una debilidad astenia, psíquica y física, caen las fuerzas. Y aparece también lo que se llama anedonia, lo que antes te daba placer, lo que antes te gustaba, lo que siempre te alegró, ya no lo hace. Eso viene justamente también acompañado de trastornos del sueño, trastornos de la alimentación y una pérdida de lo que serían los proyectos a mediano y largo plazo. El individuo siente que la vida se le acorta, le queda solamente la visión de lo de hoy, y normalmente se siente encerrado en esa situación. Ahora, hay personas que tienen depresión y no lo saben. Hay personas que tienen depresión y creen que es un problema, pero que es un problema que no tiene solución. Hay personas que saben que tienen depresión porque los de su entorno le marcan que algo no está bien. Hay depresiones muy largas, recurrentes, que acompañan al sujeto toda su vida. Hay depresiones que son episodios de 1 mes o 2 y luego se superan. Hay depresiones que pueden ser relacionadas con cuestiones físicas o genéticas del sujeto, mientras que hay otras, que son la mayoría, están relacionadas con cuestiones vitales, con experiencias que el sujeto vive, con la relación del sujeto con sus deseos, con sus planes, la capacidad o no de poder lograr esas cosas. ¿Y cómo nos damos cuenta a simple vista? Muchas veces yo generalmente asociaba, quizás erróneamente, la depresión con aquel síntoma de ver a una persona triste, deprimida, sin darle sentido a la vida, tirada en una cama, pero también la depresión puede tener otro síntoma, que es, por ejemplo, el de ser irritable, de estar enojado, de todo el tiempo estar así como alterado. Algo que yo lo relacionaba más a la angustia, a una cuestión emocional de tristeza, pero también puede ser el otro síntoma emocional, que también puede ser digamos, un aviso de que algo está mal, el cambio de conducta, ¿no? Digamos que nosotros no tenemos que confundir la depresión, que sería una enfermedad o un trastorno, con la tristeza, que es simplemente una emoción. Todos los seres humanos venimos con
programa incorporado que tiene unas cuantas, no son muchas, emociones que son parte de nuestro sistema. La alegría, la tristeza, el enojo, el asco, el miedo, la ira. Si nosotros vemos una persona triste, muy posiblemente esa persona sepa decir por qué está triste. O sea, se me murió el gato, o sea, claro, me echaron del trabajo. Si a la persona le pasa eso y no se pone triste, algo está fallando en su mundo interior, ¿no es cierto? Bien. Ahí no estaríamos hablando de una enfermedad. Lo que sí estamos hablando ya de depresión cuando el sujeto entra en esta catarata de síntomas que son limitantes, donde el sujeto se ve trastornado en sus capacidades y también rodeado constantemente de percepciones negativas, que le quitan color a la vida y que le quitan fuerza para vivir. Digamos, no tiene proyectos. Pierde los proyectos. Pierde sí, los proyectos. Sí. ¿Y cuál sería el tratamiento adecuado para ello? Bien, yo en este punto me parece que hay que ser muy preciso. La gente, por un montón de razones, está muy linealmente relacionando enfermedad con remedios. Nosotros tenemos que entender que muchos cuadros de sufrimiento son sufrimientos subjetivos del sujeto y que tienen mucho que ver con cómo ve la vida, lo que le pasó en la vida, los afectos que recibió, los afectos que no recibió, lo que perdió en su vida, lo que fue empobreciéndose en su vida por múltiples razones, lo económico, lo laboral, lo social. Y muchas veces puede aparecer en un momento un fármaco sosteniendo un poco la estructura, pero no es un tratamiento. El tratamiento allí es la psicoterapia, es ir a hablar con un profesional que te ayude a reencauzar, a reposicionar, a hacer una escala distinta de prioridades, de urgencia, a encontrarte con tu mundo interior rico, que no lo estás pudiendo ver, pero que está. Mientras que hay otros cuadros que son realmente muy fuertes, donde si bien la persona no se va a curar, vamos a evitar problemas mayores, porque a veces la depresión viene de mucho deseo de no vivir o viene de mucho deseo de esa irritabilidad que vos decís. ¿La idea de la muerte es frecuente en las personas con depresión? No en todos, pero es frecuente, no en todos. Es una posibilidad más que se presenta, ¿no? Y también aparecen cosas que el sujeto no se da cuenta que son reacciones de su cuerpo para la depresión, pero que le trastornan su vida. Por ejemplo, te dice, yo no estoy pudiendo trabajar porque no duermo de noche. Sí. ¿Y por qué no duerme de noche? Porque el cuerpo, al no dormir, tiene que generar mucha adrenalina para soportar el insomnio, y esa adrenalina le levanta el ánimo a la persona. Entonces, es una persona que no va a la cama porque siente la cama como un lugar negativo, pero a su vez porque estar despierto, inconscientemente no lo sabe, le genera pulsos de excitación que lo ayudan un poco. Claro. ¿La ansiedad qué factor cumple en todo esto? La depresión es uno de los trastornos de la ansiedad. O sea, está clasificada como dentro de los trastornos de la ansiedad, junto con las fobias, con el trastorno obsesivo, ¿cierto? Digamos, el sujeto pierde su equilibrio en cuanto a la posibilidad de manejarse a una velocidad o con un compromiso X, y entonces hay depresivos muy ansiosos, o sea, están tristes, angustiados, pero muy acelerados, y hay depresivos que están inhibidos, están en la cama, no se pueden ni levantar de la cama, ¿no? A lo largo de todos esos años como profesional, ha visto todo tipo de pacientes, ¿no?, con depresión. ¿Es más común en hombres, en mujeres? ¿Es indistinto? ¿Las edades más vulnerables son los adolescentes, los adultos mayores? ¿Qué me puede decir al respecto? Usando palabras de mi profesor de patología, esto se da más en el sexo fuerte, o sea, en la mujer. Mi profesor claro, dice, está bien, bien. Generalmente nos asocian con el sexo débil, así que me encanta su profesor. Como la depresión tiene mucho que ver con un equilibrio, cuando es físico, de todas las cuestiones internas de la persona, la mujer es muy frágil en cuanto a lo hormonal, y cuando empezamos lo neurológico, lo hormonal, ahí hay una debilidad. Pero también es cierto que la mujer, esto es
discutible totalmente, ¿no? Por Pero supuesto. digamos que generalmente, a la larga, viendo la historia, la mujer tiene una mayor habilidad o fuerza o decisión psicológica, digamos. La mujer no esconde la tierra bajo la alfombra, se hace cargo del problema. Entonces... ¿Es la primera que acude a la consulta? Mira el problema, ve que está el problema, se amarga por el problema, sufre el problema y consulta. Bien. En realidad, en toda la consulta psiquiátrica, las mujeres son el 80% de la consulta. Porque vuelvo a decir, los hombres por ahí, por esta cuestión de que todavía persiste, del machismo, de que vos no te puedes enfermar, que no tenés que llorar, que no, tampoco podés mostrar tu debilidad y entonces negás que estás enfermo o que sufrís. La mujer busca la ayuda. Pero también el hecho de que la mujer se hace realmente, por ahí vuelvo a decir, en una cuestión, hablando generalmente, se hace más cargo de los problemas y entonces termina más afectada. Claro, aceptándolo también, porque debe ser muy difícil aceptar cuando le das el diagnóstico a un paciente que tiene depresión, pero que se puede salir adelante, porque de esto se trata la nota, ¿no? De brindar herramientas para tratar de promover la detección temprana, el tratamiento adecuado y cómo poder disminuir la estigmatización que tiene esta enfermedad. Nosotros cuando tenemos un ataque de hígado, después de la semana nos curamos y ya está. Pero cuando tenemos alguna patología mental, nos dicen el loquito del barrio y no lo sacan nunca más del cartel de por vida. Pero eso también va cambiando, ya no es tan así. Ahora, creo que tenemos que entender que estamos metidos en un baile, los seres humanos. Fíjate el consuelo que nos queda a los argentinos analizando toda la conmoción social que vivimos, que es que hoy ya es mundial. Sí. La humanidad está viviendo procesos muy conmoventes, donde la solidaridad es hiper necesaria y por ahí escasea, donde el compromiso con el sufrimiento del otro es hiper necesario y escasea, donde los vínculos entre las personas van tomando una forma muy diferente y por ahí es más difícil. Hoy los chicos se comunican todo por vía virtual, pero no saben decirse dos palabras de frente. O sea, hay toda una situación de falta de trabajo, de falta de acceso a las cosas necesarias. Es difícil programar el futuro y eso entristece, terminas viendo todo tanto tiempo, todo gris, que por ahí aparece la depresión, ¿no? ¿La actividad física cuánto es importante para una persona con depresión? Mucho. La actividad física hace que el cuerpo libere hormonas locales, autacoides, endorfinas, que ayudan a sentir menos dolor, activan. El que más se mueve, más se movería, digamos, ¿no? Mi abuela decía, el que más duerme, más dormiría. O sea, la cama te atrapa, así la actividad te salva. El tema acá es que para hacer eso no le podemos pedir al depresivo que ponga voluntad, porque justamente dijimos que lo primero que le saca la depresión es la voluntad. Tenemos que enseñarle a la persona que está con depresión que lo tiene que hacer porque sabe que le va a hacer bien. O sea, cuando vos al final te decidís y lo haces, ¿cómo te sentís? Me siento bien. Bueno, no esperes tener ganas de hacerlo. Vos tenés que hacerlo para estar bien. No es que cuando esté bien voy a hacer tal cosa. Tengo que hacer tales cosas para estar bien. Qué sé yo, incursionar en algún deporte, salir a caminar, ser parte de algún gimnasio, de alguna actividad que motive y que, por ejemplo, por ese momento piense solamente en eso, porque produce químicamente en el organismo, más allá de prevenir un montón de enfermedades, estas endorfinas, como usted decía, doctor, que hace que el humor cambie prácticamente, ¿no? Y le agrego que todo eso que hace, que lo haga en lugares donde haya más gente, porque tiene mayor posibilidad de revitalizar vínculos afectivos que son de oro en estas cosas, ¿no es cierto? Pero viste que a veces la persona con depresión se niega a estar con gente, totalmente, a todo. Es como que no quiero que me vean. Trato de justamente esconderme, no sé si sobreprotegerme, pero quiero que en mi círculo íntimo, incluso si uno quizás puede llegar a ir a visitarlos, no abren la puerta, lo invitas a algún lugar y prácticamente no quieren. Es tan difícil, ¿no? El trabajo es que comprendan por qué no quieren y que comprendan lo bien que le haría la otra actitud. Después ya es
ver qué puede poner el paciente, ¿no? Doctor, ¿qué importante es el rol de los vínculos? Mucho, 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 mucho. Muy importante. Hablo desde vínculos de amistades como de familiares, sí, ¿no? Los canales de energía, los canales de afecto son muy importantes. Las personas que están más entreveradas afectivamente, que están en una red más compleja, se deprimen menos. Las personas que están más relacionadas con otros se deprimen menos. Las personas que tienen muchas actividades distintas se deprimen menos, digamos, ¿no? No quiere decir que no se puedan deprimir, pero son todas cosas que hay que valorarlas mucho, digamos. Los vínculos afectivos es muy fuerte la presencia de ellos en la vida de las personas y en la prevención o superación de estos cuadros, ¿no? ¿La pandemia tiene que ver con esto de la depresión o se visibilizaron más casos? Quizás fue uno de los flagelos que hizo estragos a nivel mundial en materia de salud, ¿no? Sí, sí, la pandemia fue un golpe fuerte para muchas personas y para muchos cuadros, digamos, ¿no? Hubo familias que entraron en crisis porque se dieron cuenta en la pandemia que no podían convivir, por ejemplo. Mientras que cuando estábamos todos trabajando nos veíamos poco, nos peleábamos menos, parecía que la cosa andaba. Sí. O sea, hubo muchas de esas cuestiones que la pandemia puso en evidencia. ¿Hay alguna cuestión, no sé si decir shock emocional, alguna situación emocional que hace que se despierte el tema de la depresión por algo que nos haya sucedido en nuestro pasado, en el presente inmediato? Sí, lo rico de estas situaciones es que pueden suceder de muchas maneras. Esa es una forma, digamos, ¿no? A veces hay una cosa suspendida allá atrás, que decidimos o que no pudimos recordar, así que decidimos olvidar, pero que a veces situaciones del hoy de pronto la ponen aquí y hace que todo eso sea posible de ser sufrido. Sufrir es mejor que no poder sufrir, porque ahí está la generación de una crisis y de la crisis después sale una síntesis que es un aprendizaje. Por eso hay un dicho que dice en psicología: no hace crisis el que puede, el que quiere, sino el que puede, digamos, ¿no? La crisis es una gran interpelación hacia adentro de cosas que tienen significados, de cosas que tienen valores en juego y que hacen a la realidad del sujeto, ¿no? En estos últimos años, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la depresión? Porque vemos que el número de personas con este trastorno mental aumenta progresivamente, ¿no? Desde el año 20 más o menos que no deja de aumentar, pero hoy en día se puede decir, porque la OMS muchas veces da grandes números, pone en números, digamos, cosas, ¿no? Por ejemplo, la mayor generación de discapacidad laboral, por ejemplo, es la depresión en todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, la cantidad de horas de trabajo que se pierden por depresión no se pierde por ninguna otra cosa, digamos, ¿no? Ahí ves el impacto que tiene en la vida de todos los días. Sí. Eso tiene que ver después con todo cómo se mueven las decisiones económicas de los países. Por ejemplo, hay un funcionario que te dice, en tal ministerio hay demasiados licencias por enfermedad. Bueno, y a veces el funcionario lo que hace es hacer las cosas de modo tal que la gente no quiera tomarse licencia, digamos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantos? Claro. O sea, ¿qué está pasando en ese lugar? Ese trabajo, claro, en ese ambiente laboral, en los vínculos, doctor, bueno, que hablábamos, ¿no? Los vínculos. Hay personas que trabajan en ambientes laborales donde están empoderados y hay personas donde trabajan en ambientes laborales que tienen mucha responsabilidad y poco poder. Los médicos, por ejemplo, o los trabajadores de la salud somos un poco eso, ¿no? Cuando la gente llega a un hospital no le importa si el cargamento de medicación va a llegar mañana o si vos hace 12 horas que estás de guardia y estás... No, hay que dar la respuesta. Y te lo piden desde el derecho a la salud y eso es innegociable. Y a veces uno tiene límites. Bueno, así hay otras profesiones que también pasan esas cosas, ¿no? ¿En los países más pobres hay menos depresivos que en los países más desarrollados? Hay depresivos por otras causas. Hay depresivos por otras causas. Digamos, el poder adquisitivo o la depresión no, es como cualquier otro tipo de enfermedades que no distingue de condición social, ni de raza, ni de género. La depresión que termina siendo el fruto de
años y años y años de sufrimiento económico, de privarse, de no acceder, de ver que los hijos caigan en la droga, de ver que los chicos no puedan hacer sus familias, de ver que hay que poner más de medio sueldo para pagar un alquiler. O sea, la persona que vive en esa cuestión tiene facilidad de caer en depresiones viviendo en la pobreza, viviendo en falta de desarrollo. Pero el rico, digamos, se pasa demasiado tiempo desesperado cuidando lo que tiene. Y eso también genera estrés y genera depresión. Voy a decir, ¿de qué está depresivo esta persona? Claro. Y está muy depresivo. Querer generar más ingreso, más dinero, ¿no? Sí, bueno, y aparte está encerrado en un tema porque él sabe que no se puede quejar, porque todos le digan, vos te vas a quejar. Y él está sufriendo. Exacto. Pero yo creo que la desigualdad social hace que la depresión esté más en la parte de las personas que tienen más limitaciones, ¿no? Doctor, hay mucha gente que está mirando la entrevista, muchas personas que me están escribiendo acerca de este tema tan importante. Y uno de los temas que preguntan es el tema del miedo. ¿Cómo enfrentar el miedo a ese paciente que tiene depresión? ¿Miedo al paciente? Dice, si se puede preguntar sobre el miedo en pacientes. En pacientes. Bueno, el miedo es también, decíamos, Sí, de las pocas emociones que existen, el miedo es una de ellas. ¿Para qué venimos armados con el programa Miedo? Sí. Para defendernos. O sea, Claro. el miedo es una herramienta emocional que sirve para que nosotros entendamos situaciones que pueden afectarnos, escapemos, luchemos, nos preparemos. Pero el miedo patológico es un miedo que se transforma no en una defensa, sino en un problema, ¿eh? Puede tomar forma de fobias, de rechazos patológicos a cosas que no tendrían que ser, o pueden ser ya miedos también de tipo paranoicos o de ideas obsesivas, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con la presión que normalmente el sujeto recibe, que a veces es de sí mismo. O sea, en el caso del obsesivo se presiona tanto a sí mismo, y el panicoso también se presionan tanto, se exigen tanto, que al no llegar a eso se derrumban en estos cuadros, ¿no es cierto? Pero el miedo puede ser parte de la depresión o no. O sea, hay depresiones con miedo, por ejemplo, miedo a que siga esto mucho tiempo, pero depresiones que no tienen miedo. En casos extremos, muchas veces la depresión llega o está relacionado en casos muy extremos, pero es un tema que a nadie le gusta tocar, ¿no? Que es el suicidio. Sí, sí. Se habla de personalidad suicida. Hay veces que hay depresivos crónicos que digamos la única solución que le ven es... Que puede llegar a eso. Sí. Y también está la depresión psicótica. En la depresión psicótica es ya una cosa diferente, donde el suicidio llega como una pérdida total de la conciencia y la lógica, digamos, ¿no? Ay, doctor, qué mundo, ¿no? Hablamos detrás de cámara, que es la mente, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros? Siempre digo lo mismo. En un día tan especial como hoy, que en realidad hoy se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha contra la Depresión, pero todos los días tenemos que levantarnos y seguir adelante, tener esas ganas con nosotros mismos, supongo, y obviamente, primero y principal, y también con nuestro entorno, ¿no? Tenemos que trabajar en la valoración de ciertas cuestiones que por ahí se han ido quedando atrás. La valoración del esfuerzo, la valoración del trabajo, la valoración de generar su propio estado de bienestar, digamos, ¿no? Pero en general, sería bueno decirle a la gente: no aceptes que los demás sean tus jueces, pero no seas juez de nadie. ¿Cuánto a veces las palabras pueden construir o destruir? Y muchas veces el ser juzgado, opinar, poniéndose nunca en los zapatos de esa persona, ¿no? Porque a veces, bueno, ya la Biblia lo dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, doctor. Para aquellos que somos creyentes o no, esto es así, ¿no? Busquemos causas y no culpas. Nosotros generalmente cuando tenemos un problema o pasa algo que no debió pasar o se rompe algo, ¿quién tuvo la culpa? Busquemos causas. Yo creo que esa es una manera positiva, una manera proactiva, una manera provechosa de enfrentar la vida.
No juzguemos, no veamos a los otros como jueces, y bueno, querrámonos lo más que podamos, ¿no? Tenemos que ir a un mundo en que nos podamos sentir más iguales y poder querernos, ¿no? Doctor, más mensajes que llegan. Buen día, Marina, interesante la charla. Pasé por una situación extrema con mis dos padres. ¿Dónde se lo puede contactar a este doctor Alejandro Ruiz Díaz? En el Centro de Salud de Barrio 9 de Julio, aquí en Sunchales, y si no, a través de su consultorio privado en Rafaela. Sí. Sí. Doctor. Marina, muchas gracias por tratar estos temas. Muy interesante el doctor. Gracias, doctor. Muchas veces no es fácil hablar de salud mental, porque como dijimos antes, está muy estigmatizado todo. Uno generalmente asocia, bueno, hay alguna situación que no estoy bien y tengo que recurrir a la psicoterapia o a la psicoterapia con fármacos, sí. Visitar a un médico especialista en psiquiatría. Y sin embargo, creo que también las nuevas generaciones están como más descontracturadas, ¿no? Sí, sí. Ellos, sí, sí. nuestros hijos nos enseñan permanentemente, Sí, ¿no? Hay que también cambiar un poco ese concepto, doctor. Sí, sí. Que ustedes están para ayudar. No, sí, los chicos jóvenes tienen menos problemas para consultar, pero también tienen menos problemas para ver, digamos, o sea, no. Creo que rompieron muchos de nuestros arquetipos, de nuestros paradigmas, o sea, nosotros estamos muy formateados que debe ser así la cosa. En este punto, una cosa que quiero decir es, démonos permiso para sufrir, démonos permiso para enfermar, démonos permiso para no tener toda la fuerza del mundo. Sí. La vida no nos pide la perfección, nos pide nuestro mejor esfuerzo. Bueno, esto que es un mal necesario, también en redes sociales, todo lo que pasa aquí, de ver fotos sumamente felices y la familia perfecta y un montón de cuestiones que a veces son ideales también, que uno se propone, quiero ser lo que figura en redes sociales. No pasa todo por acá. No, no es así. La vida real pasa por otro lado. Las verdaderas emociones, tiempos que compartimos, no están en redes sociales. Están en nuestra retina, ¿o no, doctor? En nuestro corazón. Y en nuestro corazón, en nuestra alma. Eso es lo verdadero, así es. Lo genuino. Así es. No siempre todo pasa por una foto y subirlo a redes sociales para que todo el mundo vea lo feliz que soy. Mucha gente que a veces detrás de una sonrisa está mal, doctor, y tiene depresión. Sí. Yo le llamo la sonrisa de celular. Vos las ves a veces en la calle, vienen hablando muy seriamente, muy concentrados, y se les cruza un amigo, saca una foto, y te largan unas sonrisas como si estuvieran en el mejor de los mundos, y luego otra vez. O sea, y todos nos creemos la sonrisa del otro, y entonces todos están felices menos yo. No, todos estamos iguales, todos la estamos peleando, todos tratando de aprender en la vida, y bueno, pero seamos benévolos, seamos benévolos. Seamos buenos con nosotros mismos. Claro, permitámonos que, bueno, a veces llorar, no tener ganas, no todo es una enfermedad, ¿no? Exacto. Gracias, doctor. No, gracias que tengamos un excelente año. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muchas gracias por todo esto, esta interesante nota. Gracias. En cualquier momento lo volvemos a convocar. Bueno. Muy interesante el tema de salud mental.